La Corte Constitucional dio paso al matrimonio igualitario en el Ecuador. Decisión polémica y controversial. Para el análisis de este y otro tema, como es la crisis carcelaria, hemos invitado esta mañana al doctor Byron López Castillo, jurisconsulto y editorialista de uno de los diarios más prestigiosos del país, para conocer su punto de vista jurídico. Doctor, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. ¿Hasta dónde esta reivindicación de los derechos de la comunidad LGBTI en el Ecuador constituye un desafío a las corrientes religiosas? Gracias por la invitación. El tema es sumamente importante y tiene que ser analizado con mucha serenidad y profundidad, sin que sea la expresión de quien se opine en ese sentido de ninguna naturaleza homofóbica. Tiene que ser un criterio eminentemente jurídico el que voy a emitir en la mañana de hoy. ¿Hizo bien o no la Corte Constitucional en aprobar o dar luz verde al matrimonio igualitario? Considero desde mi punto de vista personal y apegado a la Constitución de la República que la Corte Constitucional actuó en una forma totalmente contraria a cómo debía haber actuado por la siguiente consideración. ¿Cómo debió haber actuado? La Corte Constitucional está obligada, de acuerdo con los mandatos legales y con todo el sistema jurídico internacional, a ser la institución de máxima jerarquía para el respeto de la Constitución de la República en donde existan estas cortes. Ese es el objetivo de la Corte Constitucional. ¿Y qué dice la Constitución del Ecuador en torno al matrimonio? Es muy clara. Dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Y el Código Civil determina que el matrimonio es una sociedad que se produce o se constituye, entre otras cosas, para la procreación. Y entonces tender al matrimonio igualitario, que sí lo están llamando, no sé por qué le ponen igualitario, sería atentar contra la Constitución, que lo dice expresamente, que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Doctor, ¿esta decisión de la Corte Constitucional es inamovible o es apelable? Les voy a hacer una siguiente explicación y ojalá tenga tiempo. ¿Cómo no? Quienes votaron, que son 5, porque hay 4 que han votado en contra de esto, que demuestra su alta calidad constitucionalista. Los que han votado a favor lo hicieron ya, pero se fundamentan en algo que yo no encuentro base jurídica. Están argumentando que para votar como votaron, se respaldan en una opinión que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con una consulta que sobre este tema le planteó Costa Rica. Cuando Costa Rica le plantea algo semejante a lo que está pasando acá, le hace una consulta y la Corte Interamericana emite una opinión. Y entonces esa opinión no tiene fuerza vinculante para los demás estados que forman parte de la Convención Interamericana. Así lo dice, si no me equivoco, no tengo a la mano el artículo 71 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando establece que para que una decisión de la Corte sea vinculante a otros estados que forman parte de este organismo, tiene que ser base de una sentencia, y no es lo mismo sentencia que una opinión. Entonces lo que emitieron para Costa Rica fue una opinión que no tenía más vinculación que para con Costa Rica, pero no para con ningún otro país como el Ecuador, que también forma parte de esta comisión. Dicho en otras palabras, ¿lo actuado entonces por la Corte Constitucional no tiene validez o sí? Mi opinión general es que eso tiene que revisarse. Además, es para un caso concreto, no es de carácter general, porque están resolviendo una consulta que a la Corte le formuló la Corte Provincial de Pichincha, en un caso concreto de A con B. Es el caso que fallan. Eso no significa que adelante todos van a ser iguales, porque eso demandaría, perdóneme, una reforma a la Constitución de la República. Vía Asamblea Constituyente. Vía Asamblea, consulta, referéndum, como usted quiera, pero tiene que ser una reforma constitucional la que diga esto para que entonces tenga plena validez para todos los demás casos. Esa es mi opinión. Perfecto, doctor. En 24 países se ha aceptado el matrimonio igualitario en el mundo. Esto basándose precisamente en esa opinión que esgrimiera la Comisión Internacional de Derechos Humanos en favor de la no discriminación. Pero ¿por qué, verdad? Si esto dice la Comisión Internacional de Derechos Humanos en favor de la no discriminación, solamente es reconocido en 24 países el matrimonio igualitario y no en todos los países del planeta. Así es, porque hay un aspecto de carácter fundamental. Es el aspecto biológico, el aspecto religioso, el aspecto legal.
Ahora, ¿pueden apelar entonces las demás organizaciones que estén en contra de esta decisión de la Corte Constitucional? Habría que revisar el asunto, porque aquí no se ha planteado una cuestión de carácter de inconstitucionalidad, ni de interpretación de la ley para que haya fallado la Corte. ¿Cuál es la salida que tienen quienes están en contra de esta decisión de la Corte? Porque si ellos aprobaron ir a la Corte mismo, a lo mejor la van a negar. Tiene que plantearse una consulta popular. A través de consulta Yo sí creo, popular. eso es. Esa es la salida. Para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie. Ok, ¿podría concedérsele los mismos derechos y deberes a quienes defienden el matrimonio igualitario sin que necesariamente sea llamado matrimonio? Yo creo que la unión entre hombre, y mujer, es un problema personal de cada uno. En lo que no coincido es que el Estado, cualquiera que éste sea, legalice una situación que no es normal. Es mi opinión. Y digo con toda claridad que no soy homófobo. No, sino perfecto. que planteo el tema desde el punto de vista eminentemente jurídico. Dicho en otras palabras, doctor, 5 voluntades de la Corte Constitucional no deben o no pueden estar por encima de la decisión de casi 17 millones de ecuatorianos. Así es. Supóngase que en vez de 5 eran 4, al revés. Ok. Hubiera sido al revés, ¿no es cierto? Así es. Pero eso no es lo trascendental. Lo importante es que rija la Constitución de la República, no por la voluntad de 5 o de 4, sino porque hay una gran mayoría de ecuatorianos que no participan de este criterio. Entonces, ¿cuál es la solución? Una consulta popular. ¿Y a quién le corresponde convocarla? ¿Al Ejecutivo? A la ciudadanía. A la ciudadanía. La ciudadanía puede perfectamente recoger firmas para plantearle, hágase una consulta sobre este tema, para que se aclare definitivamente una situación que tiene muchos caracteres muy graves. Porque ya hablaron anoche que ahora sí hemos ganado y con esto vamos a hacer mucho más. Viene el problema de género, una serie de cuestiones que se están confundiendo y que están creando mucha preocupación en la sociedad, no del Ecuador, sino del mundo. Confunden sexualidad con género, etcétera, etcétera. Y esto no es así. Se está manejando muy a la ligera estos problemas que son profundamente importantes para la vida de una sociedad. Aclarado ese punto, vamos con otro que no es menos importante, la crisis carcelaria en el Ecuador. Desde su respetable punto de vista y desde su criterio jurídico, ¿cuál es la generatriz del problema? Toda causa es la que produce un efecto, ¿verdad? Así es. El problema carcelario en el Ecuador confronta una crisis no en este momento. Es un problema bastante viejo. Hay antecedentes. Hay antecedentes. Pero no es mediante decretos de emergencia ni medidas de excepción como están tomándose en este momento, cómo se arreglan los problemas. ¿Y cómo se arreglan? Hemos visto que allá, para explicarle, con medidas de excepción y de emergencia, se construyeron cárceles como la de la Tacunga que no tienen agua, con emergencia. ¿Para qué? Para financiar eso a base de una serie de cosas que están tomando actos de corrupción. Se construyó La Roca aquí en Guayaquil. La Roca aquí. ¿Para qué? No tenemos tiempo para analizar todas las cosas. No? Pero yo digo lo siguiente, este tema no puede ser manejado sino mediante una verdadera política de Estado que cubra para mí los siguientes aspectos. ¿Cuáles? La pena de prisión tiene por objeto la rehabilitación, la reeducación y la reinserción del infractor a la sociedad. Pero todo eso no existe. Escuchemos un ratito. Sí. Se trata de las 3 rehabilitación, reeducación, reinserción. Eso dice la doctrina, las 3 re. Claro. ¿Para eso qué hay? Cárceles, sí. ¿El hombre a qué va? A mí me impresionó mucho en Barcelona cuando vi una cárcel de Barcelona, un letrero que decía, aquí entra el hombre y afuera queda el delito. Esa es una filosofía positiva de cómo debe entenderse lo que es una cárcel o una penitenciaría. El hombre que infringe la ley penal entra a la cárcel, sí, igual que un enfermo cuando va a un hospital o a una clínica a curarse. El tipo que entra a la cárcel va para que se rehabilite. ¿Quién lo debe rehabilitar? El Estado. ¿Cómo? Porque aquí en el Ecuador solamente lloramos y nos lamentamos y no damos las soluciones del cómo. Somos qué, y no el cómo. ¿Cómo? ¿Y cómo lo solucionamos? Allá vamos, dándole trabajo a los internos, dándole educación a los internos, dándole que dejen de estar todo el día vagos. Aquí hay un gran ejemplo en Guayaquil, el Patronato de Cárceles y Penitenciaría de Guayaquil, que funcionó. Yo fui secretario de ese organismo y por lo tanto conozco de cerca la labor que realizó en función de la rehabilitación. No tenemos tiempo para ahora.
Pero ahí se hicieron cosas extraordinarias. Cuando recién se fundó la penitenciaría, había 1000 presos, ahora hay 5000. El número no interesa. Fue el mecanismo que se siguió para la rehabilitación. Se puede retomar y aplicar. Así yo planteo eso públicamente, que se revise esa ley que fue derogada, no me acuerdo por quién y cuándo, porque ese organismo está integrado por quienes estaba. Por un delegado del ministro de Gobierno, que fue el señor Eduardo López Proaño, por el decano de Medicina, por el del decano de Medicina, el decano de Jurisprudencia, el delegado del municipio de Guayaquil y el delegado del Consejo Provincial del Guayas y un psiquiatra que era el doctor Carlos de Ayala Cabanilla, una de las eminencias más grandes que ha tenido el país en el campo psiquiátrico. De eso fui yo secretario y conozco de cerca lo que se hizo. Se dio trabajo a los internos, se crearon talleres de mecánica, de carpintería, de metalmecánica, ya empezaba la computación. Doctor. Había templo católico y templo evangélico para la gente que practique su religión ahí. ¿Cómo no? Y lo fundamental, ojalá me des el tiempo, les ruego, porque sí. No puedes dejar en el aire, te lo ruego. Doctor, adelante. Porque lo más importante está que el hombre trabajaba y lo que él producía se vendía. Y lo que se vendía se le abría una cuenta de ahorro en el banco cualquiera de Guayaquil. Y la mujer, la amante, la conviviente, el hijo iban los días viernes a retirar la plata que su preso había trabajado desde la cárcel. ¿Cómo no? Y cuando recuperara la libertad, se le hacía una ceremonia en el directorio del patronato y se le entregaba la libreta de ahorro que todavía se le quedaba algo de lo que él había producido tanto preso. Oiga, qué eso es rehabilitación. Esa es una verdadera Eso es rehabilitación. reinserción. No tengo tiempo para contarle una serie de cosas que impresionan y que deberían ser imitadas ahora. Y hago una invitación a quienes están encargados de este tema, que no lo hagan a base de medidas de excepción y de emergencia, que entren al análisis profundo con gente que entienda derecho penitenciario, criminología, etcétera. ¿Para qué? Para que se nombren directores de cárcel y penitenciaría a gente que sepan a qué van allá y que también se hagan escuelas de capacitación para guías, para que sepan que cuidar a un preso no es como cuidar a una niña en un convento. Todas esas cosas son de fondo. Esa es mi tesis e invito a quienes tengan interés en este tema para que promuevan un gran diálogo, como se habla ahora, que no sea de sordos, un diálogo nacional para que se enfrente este problema con la absoluta realidad, porque si no es una crisis que va a gravitar enormemente sobre la sociedad ecuatoriana. Gracias, doctor, por sus valiosos criterios vertidos aquí esta mañana. Amigos televidentes, ha sido la intervención del doctor Byron López Castillo, hablando sobre estos dos temas trascendentales para el país. La decisión de la Corte Constitucional de dar paso al matrimonio igualitario y lo que necesita el Ecuador en materia carcelaria, una verdadera rehabilitación, reeducación y reinserción de las personas privadas de la libertad. Las 3 R, por resumir lo que el doctor López ha dicho, que son necesarias para ver una verdadera transformación del sistema carcelario en el Ecuador. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia, Primera Emisión.